Bueno, pues en Palos, como ustedes saben, o vosotros sabéis, hubo dos hechos históricos muy importantes. Uno fue la llegada de Colón, que estuvo viviendo en el monasterio de la Rábida. Los frailes le aconsejaron, le ayudaron. Los frailes le llevaron, el confesor de la reina católica, de Isabel la Católica, era uno de los frailes del convento, y ese fue el intermediario que habló con la reina católica, que había un señor ahí en el convento que tenía un proyecto de tal, y fue cuando la historia dice que Isabel la Católica vendió sus joyas para financiar el viaje de Colón a América. Primero para comprar las naves, y segundo para pagar a los marineros y comprar suministros hasta ir a América. Bueno, y Colón salió del puerto de Palos el día 3 de agosto del año 1492 y descubrió América el día 12 de octubre. No llegó a América, él pensaba que llegaba a las Indias Occidentales, porque el viaje, el propósito de él era llegar a las Indias Occidentales, y después de estar navegando 3 meses se encontró con una isla, descubrieron tierra, que era la isla de Guaraní, que hoy ya no se sabe qué isla era. Dicen que sería Puerto Rico, pero no se sabe muy bien. Bueno, entonces, a partir de ahí comenzó la gran aventura americana, que Ayamonte está muy unido con esa aventura americana, porque había muchos ayamontinos, marineros, que se embarcaron para ir a América. Incluso uno de ellos, se llama Jerónimo de Jerez, ¿cómo se llama? Rodrigo de Jerez. Rodrigo de Jerez, que ahora Jerez, escrito en aquella época con X, que fue condenado, embarcó con el nao Santa María con Cristóbal Colón, y por orden de Colón fue a explorar en la isla de Guaraní, a ver el interior, a ver lo que había, y descubrió unos indios que echaban humo por la boca, parecían una chimenea, estaban fumando. Y entonces descubrió el tabaco, se trajo tabaco para España, y cuando llegó aquí empezó a fumar, y las fuerzas de los detuvieron porque era un escándalo que no echase humo y fuego por la boca. Y fue detenido. Y era ayamontino este señor, como vosotros sabéis muy bien. Otra aventura, bueno, este Colón, para poder formar la flota que fue a América, los monjes del monasterio de la Rábida le presentaron a los pinzones, que eran marineros de aquí de Huelva, que eran corsarios los pinzones, y le ayudaron a comprar las naves, y le ayudaron en parte a comprar la nave Santa María, que fue construida en La Coruña, y le ayudaron a convencer a los marineros para que formaran parte de la expedición, que era una expedición de resultados inciertos, como ellos decían. Y entonces los marineros de la zona de Huelva eran muy devotos de la Virgen de los Milagros, la Virgen que está allí en el monasterio, que tiene una historia muy parecida con la Virgen de las Angustias. Fue encontrada en el mar, venían unas redes de los pescadores de Huelva, le faltaba el niño Jesús, la parte izquierda del cuerpo con el niño Jesús y el brazo izquierdo, y volvieron a echar otra vez las redes y salió el niño Jesús con el brazo izquierdo, y hubo un conflicto con los pescadores de Huelva y con las autoridades de Huelva ciudad, porque la Virgen había arribado al puerto de Palos y los marineros eran de Huelva, y hubo un conflicto, y entonces para resolverlo el padre Juan, que era el decano del convento, las dos partes se entendían que era un hombre justo, decidió que para resolver ese problema de quién era la Virgen, pues que la metieran en una barca, la llevaron a alta mar, y dijo que Dios decidirá, la divina potestad decidirá. Y entonces los vientos y las olas y las aguas llevaron a la barca con la Virgen a Palos. Y entonces acabó el conflicto, y por eso se quedó allí en el monasterio. Y esta historia de que estaba sumersa en el agua del mar debe de ser verdad, porque en una de las restauraciones que hicieron, además de datar la madera con el sistema del carbono 14 y ver la antigüedad más o menos, en una de las restauraciones encontraron restos de algas y de sal marina. Por tanto, eso solo puede estar en las aguas del mar. El segundo hecho importante en Palos fue la travesía en el año 1924 que hizo Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Franco, del famoso Franco, que este señor desde ahí, desde el puerto de Palos, desde el amarre que había allí, amarró un hidroavión en la calzadilla, en el muelle de la calzadilla, amarró un hidroavión,
y junto con un mecánico y otros 2 pilotos y un navegador que marcaba el rumbo, decidió que si Colón unió a América, Europa y América por mar, que él la podía unir por aire. Hasta esa época, hasta ese momento, nadie había ido de avión hasta América. Y entonces salió del puerto de Palos, repostó combustible en las Islas Canarias, en La Palma, en la isla de Las Palmas, y luego desde allí fue directamente hasta Buenos Aires. Bueno, uno lo unió por mar y el otro por aire, y los dos salieron de Palos, o sea, de aquí, de la provincia de Huelva. En ese viaje para arriba, pues luego tenemos el dolmen de Soto, que está en Trigueros, como vosotros sabréis. Es un dolmen que tiene más o menos aproximadamente unos 3.000 años de antigüedad, y aquellos hombres primitivos tenían tal conocimiento geográfico y astronómico que orientaron el dolmen, que es un monumento funerario, ni más ni menos. Tiene un pasillo de 31 metros y en el fondo hay una cámara mortuoria. Cuando se descubrió había 8 o 9 esqueletos, y está también construido y también orientado que en el solsticio de verano, a las 12 de mediodía, el sol entra e ilumina todo el pasillo y la cámara funeraria. O sea, hay que pensar que las ciencias no han evolucionado tanto. Nosotros hoy día con un GPS y un aparato de estos somos capaces, pero ellos en aquella época, sin estos aparatos que nosotros tenemos ahora, conseguían saber por dónde entraba el sol y cómo tenían que orientar. O sea que no vale echarse tantos faroles, no es la cosa tan grande, ¿no? Bueno, desde allí vamos caminando hasta Río Tinto, a las minas de Río Tinto, y quiero señalar, que aquí en el libro está escrito, que las minas de Río Tinto cobraron mucha importancia, no solo ahora, sino ya desde el tiempo de los tartesos. Estoy hablando del siglo XV a.C., ya explotaban las minas de Río Tinto para obtener oro, plata y estaño, porque es una zona pirítica, de piritas aquí. Y lo más importante, quizás lo menos conocido, es que en el río Tinto, como tiene unas características muy especiales, es un río muy evolucionado, que tiene mucho contenido en azufre, se pensaba que era un río muerto. Pues los americanos de la NASA están allí experimentando un proyecto que se llama el Proyecto Marte, porque se sabe que en Marte no hay atmósfera, y entonces, como quieren meter tripulantes humanos en Marte, tienen que descubrir de alguna manera cómo se puede vivir y qué tienen que hacer para que respiren los astronautas que vayan allí. Entonces descubrieron que en el río Tinto, que tiene un pH mucho más ácido que el limón, que ya es el ácido, las aguas, descubrieron que había unas protistas, que son células, que son seres unicelulares que viven y metabolizan azúcares sin oxígeno, o sea, no respiran. Y entonces están investigando a ver cuál es la estructura orgánica y metabólica de esos seres unicelulares para poder copiar el sistema que ellos quieren llevar para que los astronautas funcionen en Marte. ¿De acuerdo? Desde ahí luego vamos a otras ciudades y terminamos aquí en Huelva, vamos a Cortegana y desde allí vamos a la Cera.